Buenas noches, amados hermanos en Cristo, amada familia. El Señor les guarde, les bendiga, les fortalezca. Agradecida a nuestro Dios, a nuestro Señor, por permitirnos estar un día más en su presencia, de estar juntos, de poder compartir la palabra del Señor. Y para mí es un privilegio poder hacerlo. Y bueno, gracias por persistir, por insistir, por resistir en estos tiempos tan difíciles, pero que bueno, nos tocó. No, yo creo que nadie los pensaba que lo íbamos a tener, pero nos tocó vivirla. Entonces, bueno, la palabra que quiero les traigo ahora, el tema se llama obediencia. Obediencia y eh, es un tema central para toda la vida cristiana. Vamos a leer en Hebreos 5:8, que va a ser el versículo central, pero después vamos a ir desarrollando otros versículos. Así que tome su Biblia, vamos a leer en Hebreos 5:8. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 5:8 dice: aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te doy gloria, honor y poder. Te ruego, Señor, que nos hables a través de esta tu palabra, Señor. Que nos enseñes, Señor, a lo que tú quieres a bien enseñarnos, Padre. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, a oír y a entender lo que tú tienes para nosotros. Llevamos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, Señor, y atamos toda obra de las tinieblas que quiera venir a quitar la palabra tuya. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que va a participar en este tiempo, Señor, en este culto familiar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Comencemos entonces por definir qué es obediencia. Según el diccionario, obediencia es acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o lo que ordena la ley. Eso es obediencia. De esta definición se desprenden varios aspectos. Y voy a destacar dos. Podrán haber más, pero yo quiero destacar dos aspectos. Uno, cuando dice que es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda. La persona que manda, entonces, es una persona de autoridad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para la obediencia es reconocer que quien está mandando tiene una autoridad que está por encima de quien la recibe. Entonces, es una persona superior. Y cuando hablo de una persona superior, no estoy hablando de una persona que tenga un mayor conocimiento o que tenga más poder. Puede tener poder, pero en el área donde está. Es el caso de un militar o de una policía o de el maestro pudiera ser el papá, que tiene una autoridad delegada por la posición que ocupa y la investidura que ocupa, y no necesariamente con el conocimiento o el dominio que tengan de un tema. Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas, y por lo tanto, Él sí tiene la autoridad sobre todas las cosas. Pero un maestro tiene una autoridad sobre sus alumnos. Entonces, cuando él emite una orden, los alumnos deben obedecerla.
si el jefe, el policía de tránsito le dice deténgase, usted se detiene, porque ese policía, aunque no sepa leer y escribir, como lamentablemente ocurre en Venezuela, usted sencillamente se detiene. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una autoridad. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer en la obediencia es que se obedece a alguien que está en una autoridad delegada. Ajá. Así tenemos entonces que existen autoridades delegadas tanto en lo civil como los militares. Y lo vemos en Colosenses 3:22, que dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviéndolo al ojo como el que quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que obedecer al que está por encima de nosotros, y no de mala gana, de paso, sino de buena gana, con un corazón bien dispuesto. Y eso es importante entenderlo, que aunque el que esté por encima, tu jefe, tu papá, tu mamá, el policía, el médico que está en un hospital y en un momento dado está encima de ti, tú tienes que obedecerlo con agrado, ¿ok? Como si estuviese sirviendo al Señor. También dice la palabra que tenemos que obedecer a nuestros padres, ¿ok? Lo dice en Efesios 6:1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿ok? Obedecemos a nuestros padres por el hecho de que son nuestros papás, ¿ok? Solamente por ese hecho ya, primero, además de ser una persona mayor, además de ser una persona que por el hecho de tener canas, y cuando la Biblia dice que de cana, está refiriendo a alguien que tiene una experiencia mayor que la suya, así sea analfabeta. Y es el caso de Ramón Sánchez. Ramón Sánchez sabía leer y escribir y mal, de paso. Pero nosotros nos sometíamos a la autoridad de papá. ¿Por qué? Porque era papá. ¿Ok? Y su posición de padre ya le da una autoridad de parte de Dios para darnos una orden. Y sencillamente le obedecíamos, sin cuestionar si papá sabía leer bien o no escribía bien. No había ningún cuestionamiento, sencillamente había una obediencia. Y así tenemos que hacerlo, ¿ok? Si tu papá es analfabeta, ¿ok? Lo que sea, tiene la investidura de Dios en la posición de padre. Entonces ahí ya hay que darle el honor al padre. También dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un pastor, un ministro, tiene una autoridad delegada por Dios para con el pueblo, con sus ovejas. Así, y si no reconocemos que estos pastores tienen una autoridad, usted no puede someterse a ellos. Entonces vienen cuando, pero el pastor, ¿qué se cree? Ay, pero este pastor, no sé qué cosa. ¿Y qué cree que yo le voy a hacer caso? ¿Usted cree que cuando tenemos esas actitudes de desmanes, de desdén contra un pastor, contra quién lo está haciendo? ¿Contra el pastor o contra la figura de Dios? El pastor representa a Dios delante de las ovejas. No es Dios. Tiene el Espíritu Santo igual que usted lo tiene, pero tiene algo que usted no tiene.
tiene la aprobación y la asignación delegada por Dios para ejercer autoridad sobre las ovejas. De manera que el que resiste a la autoridad resiste a Dios. Entonces, con mucho cuidado, hermanos, tengan cuidado cuando nos resistimos a los lineamientos que nos dan nuestros pastores, que nos dan nuestros líderes, porque no estamos resistiendo a la persona como tal. Estamos resistiendo a la autoridad delegada por Dios. En otras palabras, estamos resistiendo a Dios mismo. También dice la palabra en Hebreos 5:8, dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que obedecer a Dios, al Espíritu Santo y a su palabra. Este punto no lo voy a desarrollar tanto porque no tiene mayor discusión. ¿Ok? Nosotros tenemos que obedecer a Dios y punto. A través de Dios en sus diferentes manifestaciones, en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la palabra. Entonces, pero yo tengo que conocer la palabra para obedecerla. Y la palabra dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son los que dan testimonio de mí. Eso dice Juan 3:5. Entonces tenemos que escudriñar la palabra para poderla obedecer. Nos dice en Juan 15:10, si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, el Señor dice que yo he guardado los mandamientos del Padre. Dios Jesús, el Señor Jesús, como hombre, se sometió en obediencia al Padre. ¿Cuánto más nosotros tenemos que someternos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? El otro aspecto que quiero resaltar de la definición de obediencia, donde dijimos que obediencia es acatar la voluntad de la persona que manda, o de las normas o la ley establecida, tan importante, y es escuchar. En hebreo, la palabra S-H-M-A, chasma, o chasma, se traduce a menudo como escuchar, pero significa algo más que solo oír. Significa oír y responder apropiadamente. Entonces, para ser obedientes, usted primero tiene que escuchar, entender claramente lo que se está diciendo, captarlo en la justa medida que es, porque si usted no atiende, no entiende correctamente la ordenanza que usted le está dando, pues no la va a cumplir. Pero no solamente es oír, sino es entenderlo y actuar inmediatamente en lo que se dice. Entonces, no podemos obedecer a nadie si antes no lo escuchamos atentamente, si no prestamos atención. ¿Ok? Y no se trata solamente de estar así como en la regla del buen oyente, que estamos mirando fijamente a la persona, pero no entendemos lo que está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro pensamiento anda por otro lado. Estamos mirando a la persona que está hablando y hacemos con la cabeza un gesto de aprobación, pero no entendemos. Y no entendemos porque no estamos prestando atención, no estamos poniendo el entendimiento en acción. ¿Y por qué? Porque estamos distraídos con los pensamientos que llegan a la mente. Por eso dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, destruyendo toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios.
Una de las cosas que más nos impide oír la palabra de Dios son las fortalezas mentales, los pensamientos que llegan y te atacan y te nublan el entendimiento, ¿ok? Entonces, si usted no puede oír la palabra de Dios, si usted no puede oír la enseñanza que se le está emitiendo a través de cualquier, una predicación, un sermón, un estudio de la palabra, ¿qué va a pasar? Se van a formar una fortaleza que se opone al conocimiento de Dios. Y eso es lo que Satanás siempre ha querido. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que batallar. Podemos decir entonces hasta aquí que dos aspectos importantes para obedecer es que reconocer que hay una autoridad por encima de nosotros, una autoridad que es delegada y hay que reconocerla. Y segundo, es también aprender a escuchar, aprender a escuchar. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Pero obediencia también es humillación. Leamos juntos Filipenses 2, del 8 al 9, en la nueva traducción. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de los demás hombres. ¿Qué está diciendo? El Señor, el Jesús, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Vuelvo a repetir, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Cuando usted reconoce a alguien que está por encima de usted, que a lo mejor usted es el doctor Sánchez, usted es la doctora Sánchez, usted es la licenciada en tecnología, que no sé qué cosa, usted es la odontólogo tal, usted es lo que sea, ¿ok? Y llega un peladito y le dice, bueno, pero usted no va a hacer esto. El pastor que apenas sabe leer y escribir, no, usted no está autorizado para hacer tal cosa. ¿Qué viene ahí? Un quebrantamiento al intelecto. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere humildes y sencillos. Si el Señor Jesús, siendo Dios, dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, para obedecer a Dios. Entonces, para ser un verdadero obediente del Señor necesitamos ser humildes, sencillos. En esencia, el hombre natural está capacitado para obedecer, porque Dios nos creó así. Dios puso en nuestro ADN el deseo o el saber escuchar y entender las instrucciones, cosa que fue alterada, bueno, cuando Adán y Eva decidieron pecar. Entonces ahí ya vino la obra de Satanás y empezó a ver la tendencia a desobedecer como un reflejo precisamente del pecado. Ya no buscaron obedecer al Señor, sino que buscaron hacer su propia voluntad. Para aprender la obediencia también hay que sufrir. A veces duele. Porque humanamente siempre nos resistimos a caminar en obediencia. Escuchamos, oímos las instrucciones, las normas de nuestro Hacedor y no atendemos ni hacemos conforme a su voz, ni a sus estatutos, ni a sus normas, ni a sus instrucciones, sino que caminamos bajo nuestros principios. Hacemos las cosas a nuestra manera y no a las cosas del Creador. Usted puede hacer lo mejor que usted quiera, hacerlo excelente, pero si eso que usted está haciendo, esa obra que está haciendo, no se deriva de la obediencia, entonces se convierte en desobediencia y se convierte en hechicería, y Dios repudia la hechicería. ¿Qué tal? La obediencia
tiene sus beneficios. Dice en 2 de Pedro 2:9. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará el día en que juzgue a todos. ¿Qué nos está diciendo? Dios va a solucionar nuestros problemas y dificultades si le obedecemos, si permanecemos fieles al Señor. Dice también en Hebreos 11:7, dice, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios le da a todos los que le obedecen. ¿Qué está diciendo? En la obediencia hay bendición de Dios, hay el respaldo de Dios. Cuando obedecemos, Dios nos da sus planes, sus revelaciones. ¿Por qué? Porque empezamos a tener intimidad con el Señor. Dios, si obedecemos, Dios nos libra del maligno. Vamos a ser guiados a la verdad por medio del Espíritu Santo, porque estamos buscándole. Habrá gozo y paz. Hay gozo y paz en la obediencia. En la obediencia hay purificación de las almas, como dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo vuelvo a leer, dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Cuando somos obedientes al Señor, nuestra alma se va limpiando. Somos cada día más limpios, más agradables al Señor. También dice en Juan 15:10, que ya lo leí, cuando somos obedientes, permanecemos en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo, pero tiene un afecto especial para los que le obedecen. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los padres aman a sus hijos, sean buenos o sean malos, pero tienen una mejor relación con aquellos que le obedecen. ¿Es cierto o es falso? Usted como papá, dígamelo, porque usted sí es papá y mamá, ¿ok? Usted tiene una mejor relación con el hijo que le obedece, con el hijo que usted le dice A y él hace A, ¿ok? Así es igual con Dios. El maligno va a hacer todo lo posible por sacarnos de esa relación con el Padre. Y nos va a querer siempre llevar a la desobediencia, porque Él es el autor de la desobediencia. Él fue el que con sus trampas engañó a Eva, ¿ok? Para llevarla a desobediencia. ¿Cómo hace las trampas Satanás? La palabra de Dios la distorsiona, ¿ok? Trae tentaciones, hace que las atracciones del mundo, le ponen miles de cosas que van a robarle tiempo. Entonces hay que conocer las estrategias de Satanás para apartarnos por completo. La desobediencia nos hace esclavos del pecado. Y leamos en Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? En la obediencia hay vida, en la obediencia a Dios hay vida, y en la desobediencia hay muerte.
Que el Señor nos guarde y nos fortalezca y nos lleve a una revelación cada día mayor de lo que es obedecer a Dios. Hoy más que nunca, ante esta realidad en que vivimos, donde la maldad se ha multiplicado en una manera desbordante, es fundamental, es imperioso volver al fundamento de la obediencia. La obediencia no como nosotros la entendemos, sino la obediencia conforme a Dios lo requiere. Es necesario volver a la palabra de Dios y ser obediente. La obediencia es la manifestación de la fe. La fe es la manifestación de creer. No puedes creer en algo en que no caminas. No es posible decir que tienes fe y no escuchar ni estar atento o hacer lo que Dios ha establecido para que puedas ver el resultado de tu fe. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, hacer lo que Dios dice que hagamos. Y ello es por la fe en obediencia. Cuando yo obedezco, mi fe va a crecer. Obedecer es oír y escuchar lo que Jesucristo dice y hacerlo. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Obedecemos no solamente porque es obligatorio, no, hay que hacerlo con alegría de corazón. El Señor añada bendición a su palabra y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Te ruego que nos enseñes, Señor, a andar en tus caminos conforme a lo que tú has establecido. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos desobedecido tu palabra, tanto en forma activa como en forma pasiva, Señor. Perdónanos, Señor. No queremos caminar, Señor, bajo nuestros propios preceptos. Queremos caminar bajo tus preceptos. Te pido perdón, Señor, las veces que hemos desobedecido, Señor, a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros líderes cristianos, Señor, y los hemos menospreciado, Señor. Perdona si hemos menospreciado a nuestros padres porque no tienen el mismo nivel académico que nosotros, Señor. Perdona si los hemos deshonrado, Señor. Perdona si hemos deshonrado tu palabra, si habiendo oído tu palabra no la ponemos por obra. Ayúdanos, Señor, en este proceso como familia, Padre, para andar conforme a tus preceptos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, que la palabra tuya se revele a sus corazones, a sus mentes, a sus espíritus, Señor, y que hoy esta palabra se haga rema en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.